Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo Pareja y hoy quiero compartir con ustedes la lectura de un artículo que analiza la película We Need to Talk About Kevin a la luz de la figura de la madre. El texto se titula La no madre en We Need to Talk About Kevin. We Need to Talk About Kevin es una película lanzada en el 2006, dirigida por la escocesa Lynn Ramsay y coescrita con su esposo en ese momento, Rory Stewart Kinnear. Es un thriller psicológico basado en una novela homónima del año 2003, escrita por Lionel Shriver, escritora y periodista estadounidense. Básicamente es la historia de una familia, pero sobre todo de la madre y el hijo mayor de esa familia, Eva y Kevin Kachadurian, interpretados por los reconocidísimos Tilda Swinton y Ezra Miller, respectivamente. El padre es Franklin Plaskett, interpretado por John C. Reilly, y la hija es Celia Kachadurian, interpretada por Ashley Gerasimovich. Eva es una escritora y una madre que lidia con el odio de su comunidad. Ella reflexiona sobre su conflictiva relación con el hijo Kevin, quien desde niño mostró conductas bastante perturbadoras, sobre todo dirigidas hacia ella. Eventualmente, Kevin, cuando ya es mayor, a los 16 años, asesina a varias personas de su colegio. En la novela son 9 entre estudiantes y personal, pero en la película no se especifica si son todos estudiantes o la cantidad. A su papá y a su hermana menor también los asesina. En este momento está en prisión y Eva lo visita intentando entender el porqué de su trato con ella y sobre todo el porqué de la masacre. El argumento de la novela se replica en la película. La película intenta adaptar la gran mayoría del relato a la pantalla grande. Sin embargo, el lugar de enunciación es ligeramente diferente, porque la novela usa principalmente una serie de cartas de Eva a su esposo Franklin para contarle todo lo que ocurre y eso crea un ambiente introspectivo y altamente subjetivo de todo lo que ocurre y de todo lo que la madre siente. Mientras que por su parte la película prioriza a Eva, pero sin narración de su parte. Además, el relato no es lineal, se sitúa un tiempo después de la masacre y se va intercalando con analepsis que van desde antes del nacimiento de Kevin y pasan por su infancia y juventud hasta llegar al atentado en el gimnasio de su colegio. En estas primeras escenas de la película aparece Eva viviendo su mejor vida en medio de un festival en el que un tumulto de cientos de personas a medio vestir se revuelcan en un masacote rojo. El evento en cuestión se llama La Tomatina, es una fiesta en el municipio de Buñol, España, queda cerca de Valencia. Y en ese festival los participantes se arrojan y se bañan en 120.000 kilos de tomate el miércoles de la última semana de agosto, cada año. Eva está allí en calidad de joven turista estadounidense, disfrutando de un verano en la época en la que aún no es madre de Kevin ni de Celia. Y bueno, también hace parte de su trabajo. Ella se dedica a viajar a lugares para después escribir guías de destinos turísticos. Allí se le caracteriza de una manera muy jovial, es una figura joven, de cabello largo y semblante festivo. A pesar de la jovialidad y la energía que no solamente la caracterizan a ella, sino a toda esta escena, ese encuentro orgiástico que estamos viendo, teñido de rojo, que es la tomatina, está cargado de índices embrionarios, nunca mejor dicho, que son símbolos de la muerte, tanto figurativa como literal, esa muerte que nos espera al final del relato. A partir de esta escena entonces podemos ir caminando hacia un entendimiento de esa madre en particular, o mejor dicho, de esa no madre, de dónde viene su culpabilización y que tiene que ver con la masacre en su papel materno. Lo primero, y que va a ser una constante en toda la cinta, es el rojo como sangre. Eso es evidente, pero hay que recalcar que es la sangre, que es el rojo como sangre en un sentido ambivalente, es decir, con una carga tanto erótica como tanática, tanto vital como mortuoria. Por un lado, desde lo erótico o desde lo vital, la sangre es un término imprescindible en el campo lexical del parto, del alumbramiento. Ese parto, ese alumbramiento que se anuncia con el solapamiento de la imagen y
de la melcocha de tomate con una voz que insiste. Son las instrucciones probablemente del médico o la enfermera en el momento del alumbramiento de Kevin. Es la llegada de una nueva vida. Es la llegada de Kevin al mundo, tras el cual, sin embargo, se silencia la algarabía de todas estas fiestas y viajes juveniles veraniegos a los que Eva asiste y que tanto añorará en su nueva vida de madre. Mommy was happy before little Kevin came along. You know that? Now Mommy wakes up every morning and wishes she was in France. Después del nacimiento de su hijo, los viajes se acaban. Pero el deseo de viajar y ser libre persiste, aunque ahora imposible de alcanzar, y curiosamente teñido de matices rojos. Esa añoranza está latente y se manifiesta de forma visual por medio de diferentes elementos. Uno de esos es una referencia bastante apropiada sobre el ímpetu juvenil y la energía sexual que Eva ha dejado atrás. Se trata de las latas de sopa de tomate en el supermercado. Eva está comprando algo de vino, pan y huevos, y en ese momento se encuentra una mujer. Ella se esconde despavorida, dejando el carrito de compras solo, para después darse cuenta de que esa mujer que se encontró, probablemente familiar de alguna de las víctimas de Kevin o al menos alguien que conoce lo que ocurrió, rompió la docena completa de huevos que Eva tenía en su carrito. Pero mientras está escondida de esta mujer huyendo de la inevitable reprimenda social, se le enmarca en un primer plano con un zoom-in corto, cuyo fondo es una estantería repleta de latas de sopa de tomate con una etiqueta roja. Ahora, a primera vista es una espléndida composición fotográfica y nada más. Y es una composición por el color que además refleja la tomatina del inicio. Y por ende también refleja la añoranza de esos tiempos que han quedado literalmente atrás. Pero también es un guiño a una época. Es un guiño a los años 60. ¿Por qué? Ahora, sobre las latas de sopa de tomate se lee Ma Ramsey's Tomato Soup. Es una marca que en realidad no existe. Funciona como un guiño de la directora, que se apellida Ramsey. Y además, con su diseño rojo y blanco y con una viñeta dorada en el medio, hacen pensar inevitablemente en las latas de sopa Campbell's, las que Andy Warhol dibujó entre el 61 y el 62 y que en este momento están exhibidas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De esas latas, tal vez la más célebre, la más famosa, más reconocida, es sin duda la de sopa de tomate. Y bueno, Warhol es un ícono artístico indisociable de los movimientos contraculturales americanos de los años 60. No es decir que es la época en la que se sitúa el relato, sino que justamente esos años y sus implicaciones han quedado atrás. Liberación sexual, ideales de paz y amor, revolución no violenta, etc. Los indicios temporales de la película apuntan a que Eva nace a inicios o mediados de esa década, es decir, que nace como parte de los baby boomers, diríamos en este caso tardíos, alrededor de 1960, y coincide con su edad adulta, a eso de los 30 años, en los años 80, e inicios de los 90, que sería el tiempo de nacimiento de Kevin, implicando que la masacre tuvo lugar en pleno inicio de siglo. Esto coincide con el auge de los tiroteos modernos en las escuelas estadounidenses, que captaron la atención a finales de los 90 justamente y a principios de los 2000, como por ejemplo la infame masacre de Columbine en Colorado en el 99. Todo lo anterior, sumado a ciertos indicios de tecnología y vestimenta, ayudan a situar el relato temporalmente, aunque no haya referencias explícitas a fechas, a años en la novela ni en la película. Entonces, la lata. La lata culturalmente la relacionamos con un movimiento social
que entre otras cosas habla de la liberación sexual y de ideales de paz que ya no están vigentes para el momento de la película. Para Eva es su juventud, lo que ha quedado en el pasado. Su anterior estilo de vida lo ha intercambiado por uno casi exclusivamente de maternidad, tras la llegada de Kevin. Y es que finalmente, como dijo Hannah Arendt en La condición humana, con el nacimiento de cada nuevo individuo, un nuevo comienzo nace en el mundo. Ahora bien, la cita de Arendt puede ser leída con esperanza y potencial de cambio optimista, pero también es cierto que ese nuevo comienzo puede ser desesperanzador y pesimista, como precisamente lo es para Eva. La lata, pero no solamente la de sopa de tomate, sino en general, es inequívocamente uno de esos derivados colaterales de las guerras mundiales más representativos de mediados y finales del siglo XX. Es un producto que inicialmente fue pensado para soldados en batalla, pero después fue repensado e incorporado en las distintas dinámicas comerciales propias del neoliberalismo estadounidense y de un estilo de vida emergente, un estilo de vida que se ha conocido como la American Way of Life. Esta American Way of Life es básicamente una familia pequeña, de clase media, padre trabajador, madre ama de casa, con una propiedad en los suburbios, un auto para ir al trabajo y de vuelta, y sobre todo una televisión alrededor de la cual congregarse. Hay que recordar que ya para la década de los 60, eso del 87% de los hogares americanos tenían acceso a la televisión. Y bueno, ese número subió constantemente a más de 90% en los años 70 y para inicios del siglo XXI prácticamente todos los hogares estadounidenses contaban con ese servicio. De esa forma, la película hace comentario social sobre un punto bastante álgido en la historia de Estados Unidos, en la historia reciente. Comentario que se materializa en las líneas de Kevin en prisión en una grabación que su madre está viendo. Wake up and you watch TV. Get in your car and you listen to the radio. And you go to your little job or your little school, but you're not going to hear about that on the 6 o'clock news. Why? Because nothing is really happening. Then you go home and you watch some more TV. Or maybe, if it's a fun night, you go out and you watch a movie. I mean, it's got so bad that half the time the people on TV, inside the TV, they're watching TV. And what are all these people watching? Huh? People like me. Con esto, regresemos entonces a la sangre. Pausamos un momento el comentario social que va a revenir. La sangre, la carga tanática de la sangre que cubre los cuerpos de los participantes de la tomatina preludia lo que va a ocurrir con los cuerpos, y es esa sangre que los va a cubrir, que va a cubrir los cuerpos de los estudiantes y los familiares de Kevin tras la masacre. Pero no es solamente eso, sino que durante toda la película, todo lo que rodea a Eva se tiñe de rojo, como una especie de letra escarlata que le ha sido impuesta por la comunidad. Sobre todo por otras madres y por las madres de las víctimas de su hijo, que no dudan en reprimirla y en recordárselo cada que la ven. Looks like someone's having a nice day. Enjoying yourself? Sorry. I hope you rot in hell, you fucking bitch! Y es que es una marca prácticamente imposible de borrar. Eso también se evidencia en la película, cuando ella literalmente intenta borrar esa marca, esa pintura roja que se le ha echado a su casa, pero no lo logra. En fin, el rojo está ahí siempre para recordarle lo vital que ha perdido, pero también el fardo mortuorio con el que ahora carga.
Entonces hay que preguntarse por ese castigo social que se le está imponiendo a Eva. Porque fue su hijo quien cometió los crímenes atroces del final del relato, de eso no cabe duda, y fue su hijo el que durante toda la vida atormentó a Eva y a Celia, la hija menor de la familia. Porque entonces Eva, como decimos tradicionalmente, paga los platos rotos de Kevin. Para esa respuesta podemos volver al estilo de vida que Kevin critica en ese comentario que dejamos ahorita en pausa. En ese paquete de familia nuclear, casa, carro, trabajo, televisión, hay también unos roles asociados a cada persona que lo compone, y que son roles totalmente androcéntricos y patriarcales. A pesar de que estamos ya en los 90 tardíos, inicios de los 2000 con la película, son roles que persisten, tal vez han mutado, cambiado de forma, camuflado un poco, pero vienen desde inicios del siglo XX en lo que se conoce como la American Way of Life. Por ejemplo, el papá da sustento y orden, la mamá cuida de la casa y de los hijos, y estos últimos estudian y obedecen. Esta forma de vida, este way of life, se basa en el trabajo duro, en la movilidad social, el liberalismo, el individualismo y la democracia. En esta tradición no hay lugar a una mujer que no quiera ser madre. Por ende, decidir no serlo es de por sí menospreciable, pero serlo y por cualquier razón no cumplir con lo esperado de una madre, esa educación moral en el hogar a los hijos y estar siempre dispuesta, no cumplir con todo eso es peor. Eva no desea ser madre, o al menos no desea ser esa madre en el sentido tradicional. Lo vemos desde el principio, esa suerte de dificultad que ella tiene para lograr, digamos, lidiar con su hijo. Y ella quiere es poder viajar, continuar con su escritura, lo expresa en varios momentos. Uno de esos lo vemos cuando Franklin, su esposo, le responde y le dice: Christ, Ecuador? For 2 months? Why can't you send someone else? I really want to work this thing out. él espera que ella se quede en la casa. Es lo que debería ocurrir según estos roles tradicionales. Estamos entonces ante una madre biológica, efectivamente, pero que no desea llenar las expectativas propias de la madre del American Way of Life. Es decir, una no madre. De allí nace el reproche social. El nombre mismo de Eva termina siendo una lección bastante apropiada para este personaje por tan desafortunada situación, y es que anuncia claramente ese fatum con orígenes en el discurso bíblico, en donde la culpa del pecado recae en ella. How about your teachers? Are there any who are Right. special? What bands am I listening to these days, right? Next, you can wheedle about whether there isn't some cute little cunt in the front row who's got me itchy. That way you can segue into how it's all up to me, of course, but before bawling the chick in the hallway, I might decide to wait until I'm ready. Right around dessert, you can ask about drugs. Real careful, because you don't want to scare me into, lying my head off. So you have to say how you've experimented. Then finally, once you've sucked up an entire bottle of wine, you can go all gooey-eyed and say how nice it is to spend quality time together. You can scooch over and put your arm around my shoulder and give it a little squeeze. Es como si Kevin, siendo su hijo, estuviese mejor calificado que cualquiera para saberlo, para saber que ella no quiere ser madre, así como él no quiere ser el hijo obediente. Entonces, como él tampoco desea jugar el juego de la familia de los suburbios, ya son dos. Y son dos que compaginan más de lo que creen, aunque ellos se sientan muy disímiles, muy diferentes. Hay varios momentos en que Ramsey, la directora, nos hace ver cómo están emparentados en más de una forma, aun sin que lo sepan. Hay varios paralelos desde lo visual que alimentan esta idea. Por ejemplo, este paralelo en donde vemos un primer plano de, por un lado, la boca de Eva y por otro lado la boca de Kevin cuando está en prisión extrayendo algo de las uñas cuidadosamente y poniéndolas sobre la mesa. En la de Eva
está Eva extrayendo algunas cáscaras de huevo, de los huevos que compró rotos y que ahora está comiéndose en su casa. Entonces, el emparejamiento, aquí el paralelo es inevitable, así como también es inevitable en esta escena contra Picado, donde la cámara se sitúa dentro del agua y está viendo a los personajes mirar el agua con la misma disposición de luz y en momentos clave de la película. Kevin, entonces, asesina a su padre y a su hermanita, pero no se suicida él, y tampoco asesina a su madre. Es decir, su negación de este juego de la familia feliz basta suprimir solamente los elementos de la ecuación que perpetuaban, aún inconscientemente, el statu quo que él veía tan problemático. Si da dificultad imaginar cómo se incorporaría Kevin a la sociedad aún después de la prisión, es porque más que un individuo, Kevin es un síntoma que ha tomado cuerpo. Kevin es un síntoma corporeizado de todo eso que se encuentra podrido en la sociedad estadounidense neoliberal, y es básicamente lo que ya nos dijo una vez Slavoj Žižek, cuando hablaba del síntoma como aquello reprimido que toma cuerpo e irrumpe en la realidad. Todo eso que está podrido se puede analizar desde diferentes aristas. El comentario que hace Kevin va desde más que nada el ámbito de la televisión, pero también hay comentarios sobre el consumismo excesivo. Por ejemplo, el consumismo excesivo y el sistema capitalista en el que se inscribe varios de los momentos de la película son objeto de crítica a través de él y de su madre. Whenever I see fat people, they're always eating. Don't give me any of this slow metabolism, it's my glands crap. It's food. They're fat because they eat the wrong food. Too much of it and all the time. You know, you can be kind of harsh sometimes. You're one to talk. Yeah, I am. Wonder where I got it. Entonces, por ejemplo, en la salida que Eva y Kevin hacen al minigolf, ella despotrica sin recelo sobre las personas obesas, indicando que toda la culpa es de ellos. Es un comentario sobre otra de las aristas del consumismo excesivo, esta vez desde lo alimenticio, es otro de esos grandes males estadounidenses. El comentario muestra que Eva no es diferente de las personas que, sin conocer los detalles y de manera muy simplista, despotricarán de ella por la masacre que su hijo va a cometer. Y Kevin se lo señala. Y como si fuera poco, le da una muestra de eso que ella acaba de manifestar que tanto odia en su propia casa. We're going to dinner. I was hungry. I'm a growing boy, you know. Ahora, siguiendo con el tema de las dinámicas neoliberales y, bueno, el capitalismo, Kevin encuentra la excusa perfecta para justificar la compra de los candados con que asegurará las puertas del gimnasio el día de la masacre como un pequeño emprendimiento en el que va a revender esos candados en el colegio y así va a ganar bastante dinero. A lo que su padre Franklin solamente responde con una sonrisa de orgullo y una mano en el hombro. Next Donald Trump, ¿eh? Donald Trump, que bueno, en este momento y desde hace tiempo es una de las figuras capitalistas gringas más conocidas, no solamente desde lo económico, sino también desde lo político, siendo elegido por segunda vez como presidente de ese país. Por otro lado, su arma de elección no es un arma de fuego, como suele ser en este tipo de incidentes, y que además son el tipo de armas de preferencia de muchos estadounidenses. Hay 1/3 de los adultos de ese país que dice poseer armas de fuego. El arma de Kevin es un arco y flechas, que es algo que en algún momento fue un regalo para él de pequeño y se convirtió en un hobby, y evidentemente ya a este punto lo ha dominado bastante bien. Es una elección inédita para algo que ocurre en la actualidad, pero sin duda es una elección representativa, bastante simbólica, porque nos conecta con los pueblos indígenas durante las guerras indias.
ese largo periodo de conquista de los territorios indígenas, sobre todo los del espacio referido como Viejo Oeste o el Salvaje Oeste. Es decir, su arma es otra muestra de su posición anti-americana, anti-ideales americanos. En la figura de Eva convergen entonces todas estas tensiones sociales, todo lo que acabamos de discutir. La película no solo se limita a retratar la tragedia personal dramática de una madre cuyo hijo ha cometido una masacre atroz, sino que a través de esa mujer señala el peso desproporcionado que la sociedad impone sobre las mujeres en su rol de madres. Eva carga con el estigma y la culpa por las acciones de Kevin, mientras que su esposo, Franklin, aparece eximido de responsabilidades similares, reflejando el arraigo de los roles de género tradicionales que todavía persisten en la sociedad. Y al fin de cuentas, We Need to Talk About Kevin plantea preguntas fundamentales sobre la maternidad y la responsabilidad social. Al construir a Eva como una no madre, la narrativa expone las grietas en el idealizado modelo de familia estadounidense y desenmascara las contradicciones de un sistema que, al mismo tiempo que promueve la libertad individual, castiga severamente a quienes desafían sus normas. El rojo, omnipresente, se convierte así en el emblema de una culpa colectiva que trasciende a los personajes, ofreciendo una mirada inquietante y necesaria sobre el desmoronamiento de los ideales neoliberales. Muchísimas gracias.